911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 11 de marzo del 2020. Gracias a Dios a nuestro programa El Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que con mucho gusto le compartimos y escrito está: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Gracias a Dios, eso es lo que buscamos en este programa. Y esta bendición es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos para usted dos temas, gracias a Dios, como siempre, nuestro pastor en consultorio bíblico, en el cual tratará un tema que a veces es entendido por algunos de alguna manera y por algunas otras personas de otro. Lo que buscamos es fundarnos en lo que dice la palabra de Dios, no dar nuestra opinión, sino ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, el cual es el camino correcto. Jesucristo es la verdad. Y segundo, hablaremos acerca de la segunda parte, la cual empezamos el programa pasado acerca de grados de condenación, y esa será la segunda parte. También queremos pedirle, como siempre, que como se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted, o nos deje un teléfono y con mucho gusto oraremos por usted con la ayuda del Señor, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, y queremos orar por su familia, si usted gusta, por su trabajo, por lo que usted nos diga. Si es algo privado, le hablamos personalmente con mucho gusto y oramos por usted, o lo esperamos en nuestra casa en Ignacio de la Llave 1002. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Es un privilegio muy grande servir al Señor, y un gusto también muy grande que usted nos conceda el favor de su amable sintonía. Como siempre, les presento este segmento del programa SOS 911, al rescate del alma, al que he titulado Consultorio Bíblico, y en el cual me he hecho ese propósito, y lo he cumplido, de contestar a la luz de la Biblia, fundándome estrictamente en la Biblia, porque es la palabra de Dios, las preguntas que nos hacen llegar al correo o al celular o donde quiera que nos encontremos. Y la pregunta de hoy ha surgido casi cada día. Es una pregunta de decenios, quizás de más de un siglo, y que ha creado controversia, confusión, distorsión, desinformación y hasta desaliento. Mire, la pregunta es esta: ¿dónde estuvo Jesús en su juventud? Esa es la pregunta. La Biblia nos habla de cómo Jesús está de niño hasta los 12 años, documenta su vida, y de ahí se pierde. Ya no se menciona nada, como que hay una laguna de la sabiduría divina. Oh, gracias. Hay una laguna, y Dios ahora, gracias, nos dice que Él aparece ya a los 30 años en el río Jordán para ser bautizado por su familiar Juan el Bautista. Pero esos 18 años, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? Esa laguna aparente, muchos la han tratado de llenar con muchas cosas. Son especulaciones, conjeturas que van desde lo absurdo, desde lo insolente, hasta lo blasfemo. Han hecho explicaciones disparatadas y realmente ofenden a Dios, ¿eh? Por eso yo quisiera compartirle dos pasajes bíblicos.
No es que tomé una pala y una mula y me fui a Palestina a hacer mis excavaciones personales. No, no necesitamos eso. Tenemos la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que es la antorcha más permanente a la que debemos atender. Y el salmista dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos. Entonces ahora tenemos esa seguridad. En Mateo 3, 13 al 17, así es escrito. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Qué preciosa la Trinidad! Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Juan era su pariente, nunca lo había visto, no lo conocía, pero Dios le dio una señal a Juan: aquel sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo como una paloma, ese es el Mesías, bautízalo. Y Juan, pues, ¿a cuántas personas habrá bautizado? La Biblia no dice cuántos, pero seguramente a miles, y siempre quizás se preguntaba: ¿será este que viene aquí? ¿Será aquel? Hasta que cierto día vio que un rabí judío venía allí, no sabía que era su familiar, y vio que el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él. Y entonces se dio cuenta y dijo así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero ahí encontramos a Jesús ya casi de 30 años. Más en Lucas capítulo 2 hay un pasaje especial que le comparto textualmente. Quiero que usted dos cosas consiga. Una, que se dé cuenta que le estoy leyendo la palabra de Dios, no lo que soñé anoche. Y dos, que sin darse cuenta, conforme a la promesa divina, al oír palabra de Dios, su fe va a ir creciendo. La fe viene por oír la palabra de Dios, dijo nuestro hermano el apóstol Pablo. En Lucas 2, 40 al 42, así se escrito. Estoy en 2, 40, 42. Y el niño, se refiere a Jesús, crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de fiesta. Versículo 49. Aparentemente se les pierde. Realmente ellos son los que se distrajeron. Jesús no se pierde. Y después de angustia 3 días y lo encuentran donde menos se imaginaban. Pero en el 49 así está escrito. Le reclama a su madre: ¿por qué nos hiciste esto? Nos angustiaste. Y él les contesta: ¿qué pasó? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los asuntos de mi padre me conviene estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló, ellos, María y José. Y descendió con ellos María y José, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí desaparece Jesús de las páginas bíblicas y aparece hasta el momento que le acabo de leer hace unos instantes en el río Jordán para ser bautizado por Juan. 18 años, entre comillas, pero muy entre comillas, se pierde. No sabemos dónde está. Y aquí es donde la imaginación se deja volar y se han dicho cosas, repito, que no solo, mire, ¿por qué son muy serias? Ese asunto es muy serio, no me río, pero hasta disparates dicen, insensateces, y de ahí brincan la cerca y llegan a la blasfemia. Esto es algo muy grave. ¿Dónde estuvo él? Le voy a citar una pequeña lista de explicaciones humanas que el hombre ha tratado de elaborar para explicar dónde estuvo esos 18 años. Una de ellas dice que se fue hasta el Tíbet, allá en la Himalaya, en Nepal, y allá estuvo con los lamas, fíjense, y aprendió de ellos. Bueno, se necesita fe para creer eso, ¿eh? Y yo quisiera nada más que demostraran un lama
hasta el Dalai, un lama que hiciera los milagros que Jesús hizo, un lama hasta el Dalai que hablara con la sabiduría que Jesús hizo y que mostrara el amor que Jesús tenía, un lama hasta el Dalai que muriera y al tercer día resucitara, un lama y hasta el Dalai que se dejara matar por amor. Se necesita fe para creer eso. Otra explicación muy popular es que Jesús esos 18 años estuvo con los esenios en unos lugares de Qumran, ahí en Palestina, aprendiendo, capacitándose. Los esenios, juntos con los fariseos, junto con los saduceos, eran un grupo judío, una secta judía muy dedicada al Señor. De hecho, Esenio es apartado, separado, se dedicaba a leer los pergaminos que tenían del Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, que apenas iba a vivir y a escribir. Pero los esenios, entre tantas particularidades, tenían dos. Una, eran vegetarianos. Jesús no era vegetariano, Jesús comía el cordero de la Pascua, seguro comía aves limpias, seguro comió peces, no era esenio. Y además los esenios no practicaban el comercio, se abstenían de eso. Jesús era carpintero, tenía que cobrar por su trabajo porque de eso vivía. Esa es otra explicación que fácilmente se derrumba cuando uno la analiza un poco más detenidamente. Otros dicen, fíjense, y aquí está la blasfemia, que Jesús se fue hasta la India a aprender, asómbrese usted, de Buda, que ya tenía 7 siglos de muerto, 7 siglos, y tuvo muchos discípulos del budismo, y Jesús fue a aprender budismo. Oh, Señor, repito, solo porque es muy serio esto, no es para reírse, pero eso es una blasfemia. Buda se murió y ahí su cuerpo se pudrió en su sepulcro. Buda no fue, él se llamaba el iluminado, el Siddhartha Gautama. Pero Jesús, dice el apóstol Juan, es la luz verdadera que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Jesús quiso ser la luz de Buda, pero Buda no quiso. Desde el Antiguo Testamento los grandes hombres de Dios hablaron del Mesías que iba a venir y estaba al alcance del Buda y Buda lo rechazó. Lo mismo hizo 6 siglos después Mahoma, fundador del Islam. Así que eso también hay que desecharlo. Otro que, repito, es muy serio y yo así lo trato con seriedad, que vino un ovni y unos extraterrestres se lo llevaron, quién sabe hasta dónde, y allá aprendió y se capacitó para venir a enseñar y a practicar las cosas que hizo aquí. Se necesita fe para creer eso. Si usted cree en los ovnis, yo respeto a usted, no respeto su creencia en los ovnis, pero a usted lo respeto, la ley me lo impone, y además yo por cristianismo lo respeto, pero se necesita fe para creer en esto. Otros, y andan ahí predicando, según ellos, el Evangelio, nacieron hace 150 años en Estados Unidos, dicen que Jesús vino a América en la persona de Quetzalcóatl. Si usted lee la historia de Quetzalcóatl, que tiene mucho de mito, de leyenda, Quetzalcóatl fornicó con su hermana, ni hablo más, ¿cómo Jesús Quetzalcóatl? Bueno, insisto, cuando las personas no quieren recibir la luz del Señor, las tinieblas los van a llenar. Si usted tiene sed, usted va a tomar cualquier agua, aunque esté infectada, agua hedionda con parásitos ahí, usted se lo va a tomar porque tiene sed. Jesús vino a calmar la sed de su corazón, mi amigo y amiga. Él dijo, yo soy el agua de vida. El que beba del agua que yo le voy a dar nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le voy a dar será en su corazón como una fuente que salte para vida eterna. Amén. Ese es su Espíritu Santo. Mi sed de ovnis y de pirámides y de chanecas y todas esas cosas se sació para siempre el día que bebí del agua bendita que el Señor Jesucristo me dio cuando yo me rendí a Él y le entregué mi corazón y mi vida hace 41 años. Bueno, le compartí brevemente 5 cosas que dice la gente. Usted está en libertad de creerlas, pero de eso tendrá que dar cuenta el día del juicio. Fíjese qué delicado es. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús y de su juventud y de ese tiempo que Él aparentemente se perdió, entre comillas? Bueno, para eso estoy aquí, para eso está mi hijo aquí, para eso está nuestro hermano José Luis en la parte técnica, ayudándonos a que este programa vaya al aire y llegue hasta usted.
No es casualidad que usted nos esté sintonizando. Dios preparó esto por amor, porque lo ama. Permitió todos estos inventos técnicos de los satélites y todas esas tecnologías que ahora existen, para que usted en esta mañanita, no por casualidad, pero sí por voluntad divina, oiga lo que Él dice. Y para eso estamos, para comunicarles la verdad, lo que Dios dice. Y lo primero que le comparto aparece en Deuteronomio 29:29, donde así está escrito, y le pido que me escuche con su corazón. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A través de Moisés, el patriarca, Moisés, el gran libertador y legislador de Israel, Dios dice que hay cosas secretas que Él no nos quiso revelar y que le pertenecen a Él. Por más que investiguemos, nos desvelemos, excavemos y hagamos lo que hagamos, nunca lo vamos a saber. Todo serán especulaciones humanas, conjeturas, nada más. A veces oigo que estaba leyendo un animalito, ahorita no me acuerdo, pero poca, que es el pulpo, que tiene 60 millones de años de vida. ¿Por qué no 61? ¿Por qué no 59? Bueno, pero hay cosas secretas que pertenecen a Dios y Él nunca las va a revelar. Y una de ellas es dónde estuvo Jesús, así en forma escrita, de los 12 a los 30. Pero sí nos da muchos indicios. Lucas, el médico Amaro, escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y en el capítulo 1:7 de Hechos, cuando los apóstoles, los 11 Judas, se habían suicidado, el día que Jesús es levantado a la diestra del Padre a rogar por usted, que usted me está escuchando, es respuesta a la oración que Él está haciendo por usted. Mire, eso no es fantasía, eso es realidad. Y le preguntaron: Señor, antes de que te vayas, dinos, ¿vas a restaurar el reino en nuestros días, que lo vamos a ver? Se referían al reino mesiánico, al reino milenial, que lo estamos esperando. Y Jesús le contesta así y le dice a usted: no le corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no se les va a revelar, pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último en la tierra, hasta Coatzacoalcos, donde usted me esté escuchando. Dios quiere que usted sea su testigo, alguien que hable por Él. Entonces, cosas secretas, ni nos metemos. Pero hay indicios. Le comparto textualmente Mateo 13, unos cuantos versículos que nos van a dar doctrina firme. Mateo 13, así es escrito, versículo 54 en adelante. Cuando Jesús vino a su tierra, Nazaret, Jesús nació en Belén, pero se crió y vivió en Nazaret. Y cuando viene a su ministerio después de ser bautizado por Juan en el Jordán, Él toma como base, vamos a decir, como base Capernaum. Pero aquí vino a Nazaret y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Jesús se metió a un templo judío, esa era la sinagoga, un templo local, no el templo de Jerusalén, el gran templo. Y enseñaba de tal manera que estaban atónitos, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estas maravillas? ¿Cómo es que este hombre habla así tan profundamente, tan elevadamente, con tanta sabiduría? No, la gente, aún sus enemigos, decían que Jesús habló como nadie había hablado. Los discípulos en el Sermón del Monte dicen que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas y los sacerdotes fariseos. Él hablaba como verdaderamente Dios hecho carne. Y estaban maravillados. A que nadie se dijo ahí en secreto: bueno, eso lo ha de haber aprendido allá en el Tíbet cuando se fue allá con los budistas en la India. Por eso no lo vimos aquí 18 años y ahora aparece y por eso es que sabe tanto. Nadie dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vivía en Nazaret. Jesús dice aquí, fíjese la pregunta que se hace: ¿no es este el hijo del carpintero? Claro, lo veían en la carpintería, serruchando, martillando, cortando. Jesús estaba allí. No es que se desapareció misteriosamente
de niño y después apareció de adulto. No, no, no. Ahí lo veían. Y aquí le llaman el hijo del carpintero. Claro, José no era su padre real, biológico, como decimos ahora, era su padre adoptivo. Pero ahí estaba. Más adelante le voy a compartir que no era nada más el hijo del carpintero, sino era el carpintero. Por cierto, leí en esas cuestiones de YouTube, Google y esas cosas, que en esa época carpintero, que hay un error de traducción, que carpintero quiere decir arquitecto, y que Jesús tenía un talento hasta para hacer pirámides, y que Jesús era muy rico, igual que su padre adoptivo. Bueno, créalo si usted quiere, pero repito, de eso va a dar cuenta el día del juicio. Y se preguntan, bueno, pues si aquí está su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas, por lo menos 3. ¿De dónde pues tiene todas estas sabidurías este hombre? Nadie dijo, es que se fue al Himalaya con los Dalai Lamas. No, no, no. Ahí lo veía, por eso estaban atónitos, pasmados, no entendían y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y escuche, no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Eso es algo muy, muy doloroso. Jesús no pudo hacer sus maravillas, sus milagros, porque la gente dudaba de él. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3, así está escrito. Perdón. Y Jesús salió de ahí y vino a su tierra, Nazaret. Y le siguieron sus discípulos, y llegando un sábado, él era judío, guardaba el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, el templo local, y muchos oyéndolo estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y tales maravillas que por su mano son hechas? ¿No es este el carpintero? Ahora ya no le dicen el hijo del carpintero, el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Simón y Judas, y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban en él. Eso es lo que Dios dice. No es que Jesús se fue a Júpiter o vaya a saber qué planeta por allí en un ovni, no, nada de eso. Estaba en Nazaret. Solo que no era su momento delante de Dios para manifestarse como el Mesías. Él tenía que estar capacitándose. Cuando él cumple la mayoría de edad y se hace responsable de la ley, él iba a la sinagoga y le daban los pergaminos y él los leía. Si de niño dejaba atónitos a los ancianos, doctores de la ley, expertos y eruditos de la ley, con la sabiduría, imagínense con tanto que fue aprendiendo poco a poco, porque crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, y además crecía físicamente. No siempre, a veces oigo, el sagrado niño Jesús, por favor, Jesús no se quedó como un enano allí, retrógrada, estancado. No es así. Jesús fue creciendo en edad, y su vida normal era esa. Cuando yo era niño, que una vez lo fui, me enternecían hasta las lágrimas los sacerdotes y las monjitas, que me decían, no, cuando Jesús era niño, como eran pobres, venían los niños y ella hacía pajaritos de barro, les soplaba y salían volando, y me maravillaba, se me salían mis lagrimitas. Les creía a esos mentirosos. Me dijeron que una vez un ropero muy pesado le cayó a José, y Jesús siendo un bebé lo levantó y lo salvó. Oh, qué bonito era eso. Yo llegaba, casi ni pisaba el suelo, venía volando hasta mi casa, contento. Pero en Juan, y este hombre era un apóstol, lleno del Espíritu Santo, el día que Jesús convierte el agua en vino, no en vino para embriagarse, porque dice que manifestó su gloria. No hubiera manifestado su gloria si todos hubieran estado caídos ahí de borrachos, en sus inmundicias. Pero dice Juan, en el versículo 11 del capítulo 2 de Juan, así, y así está escrito. Este principio de señales, su primer milagro, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Su primer milagro fue ese, gloria a Dios. Mentira que hizo pajaritos de barro y volano. Mi fantasía infantil. Ya tuve sueños, era yo muy inocente, tan inocente que abusaron de mí doctrinalmente. Pero le voy a decir algo, y ya concluyo. ¿Por qué Jesús no se manifestó ahí en las páginas de la Biblia desde los 12 a los 18 años? Hay una razón fundamental. Repito, no era su tiempo. Pero en Números capítulo 4,
le voy a compartir lo que Dios dice, y esto es la razón por qué Él no se manifestó antes. Números 4, así es escrito. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: tomen la cuenta de los hijos de Coat, desde los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los sacerdotes, por sus familias, por las casas de sus padres. Escúchenme con su corazón. De edad de 30 años para arriba hasta los 50, todos los que entran en la compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Moisés y Aarón debían de hacer un censo de los que tenían 30 años para que entraran al servicio en el tabernáculo como sacerdotes, pero no cualquier judío, solo los hijos de Leví, de los cuales Aarón fue el primer sacerdote. Solo ellos podían ejercer sacerdocio. Esa es la razón por la cual Jesús no se manifestó entre los 12 y los 18 años en forma escrita. De que vivía ahí en Nazaret, pues todos lo veían diariamente. De niño jugaba, no sé qué juegos habían, ahí jugaba él, escondites, trae lo que fuera. Y iba a la escuela a aprender lo secular, iba a la sinagoga a aprender lo espiritual. Y ahí estaba, entre serruchos y martillos, con su padre adoptivo, José. Por eso es que él se manifiesta ya hasta los 30 años y que quizás diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver Jesús con Números 4? Es que Jesús dice en la Biblia, esto es precioso. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo pontífice, no el argentino. Jesús es el sumo sacerdote. Y mire qué clase de sacerdote. Ponga al argentino al lado de él y a todos los que estuvieron antes del argentino al lado de él y vea si cumple lo que dice aquí. En Hebreos capítulo 7, le comparto textualmente. Dice que los otros sacerdotes, los humanos, tenían que ser cambiados porque se morían. Pero hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, nunca más morirá. Él resucitó, ¿cierto? Murió para expiar nuestros pecados, pero se levantó triunfante desde el sepulcro al tercer día y vive para siempre. Está rogando por usted, mi amigo y amiga. Siéntase importante para Dios. Quizás usted diga, a mí nadie me toma en cuenta, no sirvo para Dios es muy importante, porque por usted, precisamente por usted, Él fue a la cruz, por usted. Dice, Él tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo lo puede salvar a usted. No solo lo puede salvar, lo quiere salvar. Déjese salvar. Porque ese sacerdote nos convenía. Fíjese, compara el argentino con Jesús. Jesús era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Ese es el sumo pontífice que a los 30 años empezó a ejercer su ministerio. Él estuvo 3 años y medio en su ministerio terrenal. Él no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, porque él no cometió ninguno, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez en la cruz del Calvario, ofreciéndose a él mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que Dios le hizo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y nadie más que Jesús. No es cierto que los demás sacerdotes también son según ese orden, solo Jesús. Eso es una blasfemia. El Señor constituyó al Hijo, al quien hizo perfecto para siempre. Bueno, he concluido aquí mi participación, esperando haber servido a Dios y a usted, y que su duda o su curiosidad o su motivo de tropiezo haya sido quitado a través de la luz que el Señor le da. Y solo me resta decirle algo que nuestro hermano el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo así en Colosenses 2, 8, 9, y se lo cito textualmente, porque casi, aquí está el nombre de usted, lo hizo el Señor por usted. Y dice así, miren, que nadie los engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que se fue a la India, que se fue al Himalaya, que se fue al Omnis, pero no enseñan conforme a Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. En Cristo, todo lo que es Dios en espíritu se hizo carne
Cristo es Dios hecho carne. Ahí lo está diciendo. No permita que nadie lo engañe. Ya lo engañaron muchos años. Sálgase de las tinieblas de la mentira, porque las mentiras son de las tinieblas y las tinieblas son de Satanás. Venga la luz, venga la luz. Jesucristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Venga su luz y vivirá para siempre. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, quien trajo esta enseñanza para nuestras vidas. El Señor nos ayude a aferrarnos a la palabra de Dios y no darle la gloria a nadie más, sino solamente a Jesucristo. Bien, gracias a Dios. Quiero empezar el tema de grados de condenación para concluir el día de hoy con el pasaje de Juan capítulo 3, 19 y 20, que escrito está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, no sean redargüidas. Esa es la condenación. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cree usted Dios es justo? Dios es justo, por supuesto. Así como aquella persona que acepta a Cristo, el Señor le da perdón. En su justicia el Señor hay misericordia y perdón. Aquella persona que rechace a Jesucristo, la condenación vendrá sobre ellos. La pregunta es, ¿será justo que aquella persona que la cual su pecado es colgarse de la luz del vecino tenga que sufrir el mismo castigo que aquel que viola o practica el satanismo? ¿Cree usted que será justo que aquella persona que se da copia en la escuela, lo cual es pecado, por supuesto, sobornos y mentir y engañar y robar, en la escuela tenga que sufrir lo mismo que aquella persona pederasta fingiendo servir a Dios? ¿Cree usted? ¿Será que todos los pecadores que rechazan a Cristo sufran la misma condenación de la misma manera? La Biblia habla de quienes recibirán mayor condenación y quienes no. No todos los que rechacen a Cristo recibirán el mismo castigo, ¿no? Aunque estarán en condenación, por supuesto.
Dios es justo. Así como en la iglesia cada cristiano o cada persona que busca al Señor recibirá según las obras que haya hecho galardones en el tribunal de Cristo por la bendición del Señor, así en la condenación el castigo será más tolerable para algunos pero más ardiente para otros. Bueno, para eso leamos los últimos 3 puntos que estamos tratando. Tercer punto en nuestra lista, al final haré el resumen mencionando los 2 primeros que ya se mencionaron anteriormente. Mayor condenación recibirán aquellos que conociendo que Cristo viene, no se preparan, saben, predican, lo han dicho, lo han cantado y simplemente lo dejan de un lado. Esto dice Mateo, capítulo 24, del 44 al 51. Vamos poco a poco. Versículo 44. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, ¿quién es el Hijo del Hombre? Por supuesto, sabemos que es Jesucristo. ¿Por qué está hablando en futuro? El Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué está hablando en futuro si estaba él hablando en presente a sus discípulos? ¿Por qué? Porque sabía que ascendería en su tiempo y que vendría otra vez en el tiempo que el Señor quisiera. Pero aquí vendría con otra actitud diferente. No con una actitud de siervo sufriente, sino con una actitud de lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabalgando sobre un pollino manso, mostrando así esa actitud, sino con un caballo listo para vencer, un caballo cabalgando así el Señor para vencer triunfalmente, un caballo blanco, así es como vendrá. ¿Cuándo vendrá? Bueno, esto dice ahí mismo pasaje, en esa misma imagen, hermano, por favor, Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora, pues nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Jesucristo reserva ese conocimiento para el Padre. Puesto que solo el Padre sabe cuándo volverá su Hijo al mundo, ¿qué debe hacer su pueblo? Bueno, ¿quién? Sigue ahí el pasaje, versículo 45, en esa misma imagen. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así, estando fiel y prudente. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Puesto que solo el Padre sabe cuándo vendrá su Hijo, ¿qué debe hacer su pueblo? Bueno, ser fieles, ser prudentes, estar preparados para ese bienaventurado día en el cual el Señor Jesucristo vendrá. La iglesia debe de estar a la expectativa. Usted como cristiano debemos de buscar estar así, a la expectativa, como la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Pero, ¿y cómo espera la novia a su novio? Pues enamorada, la espera con una expectativa grande. Usted ha visto, por ejemplo, cómo se esperan las novias a que vengan a visitarlos sus novios. Están al pendientes al teléfono, al pendientes a la puerta, ya listas para no retrasar y arregladas para no retrasar a ni un segundo a su novio, al amor de su vida. Estar así, estar todo el tiempo que pueda con él, no bostezando, no con muecas, no se ha dormido, no con pesimismo, no está ahí solamente por interés, no, está enamorada y está nerviosa porque verá a su amado. Aquel cristiano que espera así en la venida de Jesucristo con expectativa, con amor, enamorado, sirviendo al Señor, predicando de su regreso, un cristiano llena así cada vez más sus manos de frutos de arrepentimiento. Entonces un cristiano así está esperando de manera fiel y prudente, pensando constantemente, ¿y si fuera hoy que viniera Cristo? Así es como debemos de esperarlo. Todo esto es precioso, pero es aquí donde entra el tercer punto, porque no estoy hablando acerca de la venida de Jesucristo, sino de los grados de condenación. Y en estos versículos 48 y 49 se mencionan 3 errores que acarrean ira. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Escuche. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para esa persona será más grave el castigo, lo castigará duramente. Muchas religiones que se sienten cristianas ya quitaron de sus himnarios las alabanzas acerca de la venida de Cristo. Otros se burlan de los predicadores que con base bíblica compartimos este tema y se burlan.
fuego amigo, gracias, ¿no? Ok, una cosa es que no creas lo que creemos y punto, ¿no? No hay ningún problema, pero respetamos las creencias. Otra gente se burla, cristianos, desde sus púlpitos se burlan, enseñando que que no deben de esperar el regreso de Cristo. Ya tardó mucho tiempo, no tiene caso que diga los errores que ellos mencionan, irrespetuosos ante el Señor, enseñando que con una mano que sigan pensando en una superación personal, en una filosofía de pensar de que tú puedes, la solución está en tu boca, y con una mano enseñando así, y que hagan tesoros en la tierra, mientras que con la otra mano trasquilan la lana de sus ovejas. Cuidado. Y aunque este programa no busca mencionar nombres de otras religiones cristianas, ni de ninguna otra religión, ni ningún nombre de ninguna persona de sus altos cargos, no, lo que queremos es hablar de doctrina, y la doctrina es la palabra de Dios, lo que el Señor dice. Si le decimos a usted que por vida de su alma usted estudie la Biblia, que no nos crea a los predicadores, que le crea la palabra de Dios, que la beba usted como el día que sintió la mayor sed de su vida. No sé dónde estaba usted, pero todos hemos sentido sed. Bueno, el día que sintió la mayor sed, así beba usted la palabra de Dios, porque nuestro corazón se seca ante tanta mala noticia que hay en nuestro alrededor. Refúgiese en el Cordero de Dios, que es el tema central de la Biblia. Arrepéntase de sus pecados y entonces tendrá usted vida eterna. De lo contrario, aquel siervo que dice ahí el texto: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, doctrinalmente burlándose, o quizá literalmente, y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, pues casi se volviera al mundo una actitud así. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Aquel siervo que viva, aquel cristiano que viva pensando que Cristo no va a regresar, o que no le interesa, o hace tiempo que no lo piensa y nunca lo ha mencionado, lo ha escuchado y ni atención le pone, cree en un cristianismo, en un evangelio diferente al de la Biblia. Y aunque cometa esos tres errores, entonces perderá su salvación. Pues dice ahí, porque primero le llama siervo, y ahora dice que ahora lo castigará el Señor. Primero lo llama siervo y luego lo va a castigar. En el reino de los cielos el Señor no va a castigar a nadie, no habla de castigos, pero no recibirá un castigo similar al de todos los demás, ¿no? Recibirá un castigo que merece ahí los hipócritas, dice ahí el texto del versículo 51. El castigo de los hipócritas los castigará duramente. Y aunque todos en condenación sufrirán por sus pecados por los siglos de los siglos, la persona que se burla, que rechace y que ataque a aquellas personas que creen en la venida del Señor, sufrirá mayor castigo que aquel que es ateo pero no es blasfemo, respeta todo, sufrirá menos condenación esa persona. Lucas capítulo 12 dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así eso dice la palabra de Dios. Cuarto punto, y voy muy rápido. Mayor condenación recibirán aquellas personas que cierren su corazón al evangelio, que escuchen la palabra de Dios, que se les predica y simplemente dicen no. Mayor condenación que aquella persona que no la ha escuchado, que nadie le ha predicado, que Dios se manifiesta de muchas maneras a través de la naturaleza, y pues ahora tenemos tantos medios de comunicación, simplemente dice, lo rechaza de manera descortés y violenta y hasta blasfema. Bueno, esa persona recibirá mayor condenación. Mateo capítulo 10, veamos lo que dice el versículo 14 y 15, escrito está: si alguno no lo recibe, está hablando a sus discípulos que les había enviado a predicar el evangelio, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Eso dice la palabra de Dios. Aquí el Señor vuelve a nombrar a Sodoma y Gomorra, lo cual habíamos dicho también en el ejemplo de los primeros grados de condenación, pero aquella persona que veía milagros, era lo que decíamos. Ahora, aquella persona que escucha la palabra de Dios y lo rechaza, ese Señor salgan, sufrirá mayor condenación. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿las conoce usted? ¿Ha leído en la Biblia acerca de ellos? ¿Se los conoce de algún lugar? Son lugares reales. Bueno, fueron destruidas por la ira de Dios. Y en Ezequiel capítulo 16, que está ahí en nuestra imagen, menciona los errores de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan,
y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijos. No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Normalmente la abominación era el satanismo y la idolatría, y cuando la vi, las quité. Este era el pecado de Sodoma. Claro que en la historia de Lot vemos cómo el homosexualismo y el deseo feroz de violación era algo en cada corazón de los hombres de aquella ciudad. ¿Qué hacía Lot ahí? No sé qué hacía viviendo ahí. Por muy buenos que hayan sido sus negocios, por muy grande que haya sido su casa viviendo ahí, deja que tengan sus hijas novios de hombres de Sodoma, y está muy lejos de las cosas del Señor. Ese es otro tema, pero pues ¿qué hacía Lot ahí? Pues muy graves que hayan sido sus pecados. No se dice que Lot estuviera fomentando la fe en Jehová, no se dice que él haya estado así, de manera que ni sus yernos creyeron al aviso de que iba a ser destruida la ciudad, no le creyeron. Aún así para ellos será más tolerable el castigo para estas personas de Sodoma que para aquella persona que recibe la palabra de Dios, que se le predica en la puerta de su casa, que se le habla por teléfono en la escuela, en el trabajo, en la calle, y no le presta importancia o dice no me interesa. Quizá no sea descortés, quizá hasta ponga su mejor sonrisa para decir no gracias, o quizá como muchos otros que van predicando sus doctrinas antibíblicas, van sonriendo ahí amablemente, pero cuando uno va y les predica son tan groseros, qué hipócritas son. Bueno, se recibirá mayor condenación. Lucas capítulo 9, 5 y 6, escrito está: y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Gloria a Dios. Espero que donde usted viva, al igual que Coatzacoalcos, yo creo que si usted tiene internet, tiene esta facilidad, todos hemos escuchado acerca del amor y del perdón de Dios, de Jesucristo, más de un par de ocasiones. En el radio, en internet, alguien nos tocó a la puerta y escuchamos una llamada de teléfono, alguien nos mandó un mensaje, algunos nos dicen, oye, ese folleto ya nos diste, dame otro. Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Nadie podrá decirle al Señor cuando esté en su presencia, a mí nadie me predicó, Señor, a mí nadie me dijo que tú existías, a mí nada me dio a entender que te necesitaba, que tú eras real, que los milagros existían. Cada folleto rechazado tirado en la calle, no sé si usted lo ha visto, a veces vamos predicando y vemos así. Bueno, es un testigo silencioso que acusa a aquel que lo rechazó. Escuche eso, por favor. A veces encontramos ahí con una huella de zapato o algo así destruido. Es un testigo silencioso. Esa persona piensa, no me interesa. Ustedes no tienen la verdad, ni siquiera lo he leído y dicen, ustedes no tienen la verdad. O no me urge, mañana busco a Dios. No te fanatices. Pero Dios dice, en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para la persona que rechace el evangelio. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, en la imagen que tenemos, dice así: y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. El pasaje paralelo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, gloria a Dios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gloria a Dios. Hoy, si usted no es cristiano, para ustedes este texto que dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Por favor, no cierre su corazón al evangelio. No deseamos que nadie reciba condenación. Eso es algo que el Señor lo hará de manera justa. No deseamos que nadie sufra. Pero también le advertimos que si no busca al Señor a tiempo, recibirá mayor condenación, porque hoy nos está escuchando y lo invitamos a buscar al Señor. Lo invitamos a que usted se arrepienta y busque a Cristo. Y finalmente, el quinto punto: mayor condenación para los que pisotean, menosprecian y afrentan a la Trinidad. Si usted sabe, cuando hablar de Dios es un tema muy cómodo, porque mucha gente habla de Dios, pero ¿de cuál Dios? Para muchos
Dios no es el Dios de la Biblia. Para muchos Dios es un Dios que solamente les sirve como si fuera exactamente eso, como si fuera un sirviente. Para otros solamente lo mencionan como una frase ya hecha sin ningún respeto. Para otros su Dios es un hombre que o es su suerte, o yo mismo soy mi Dios. Mucha gente piensa así. Bueno, no. Leamos lo que dice Hebreos 10, 28, 31. Estamos hablando del Dios de la Biblia, por supuesto, y Padre de nuestro Jesucristo. Dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso era en la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto dice este versículo. Termino. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bien, primero, el que pisoteare el nombre al Hijo de Dios. Primero, blasfemias, por supuesto. Aquella persona que lo hace recibirá mayor condenación. Decir que es un Dios, no Dios, sino un Dios, y con D minúscula, ¿será eso pisotear el nombre de Dios? Decir que es un ángel, o peor, que es hermano de Satanás, ¿será eso pisotear el nombre de Dios, de Jesucristo? Por supuesto, ¿no? Segundo, y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, del pacto en el cual fue santificado. ¿Qué le diríamos a aquella persona que dijéramos: el sacrificio de Jesús fue insuficiente para salvarte? ¿Qué le diríamos? Blasfemo, hereje, a la hoguera. No sé, si vivieran en otra época, mucha gente diría así. Pues para muchos cristianos, no ponen su salvación en la fe de Cristo, sino la ayudan con las obras, o van una tomado de la otra, enseñando que aunque creas en Cristo, pero si no eres bautizado, no eres salvo. Bueno, si seas de niño, también no eres salvo. Eso enseñan ellos. Otros dicen: aunque creas en Cristo, pero si no evangelizas, no eres salvo. No vas casa por casa predicando. Aunque creas en Cristo, pero si no haces los sacramentos, no eres salvo. Son obras, ¿se da cuenta? Aunque creas en Cristo, pero si comes cerdo o no guardas el sábado, no eres salvo. Eso es tener por inmunda, por insuficiente la sangre de Cristo. Otros millones rematan todavía poniendo a María por sobre Jesús, porque ella también dicen que es salvadora. No es cierto. Jesucristo fue el que murió por nosotros. Dice el texto: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí y por mi mamá. No, sino por mí nada más, por Jesús, así de claro. Y tercero, aquella persona que afrenta al Espíritu, las blasfemias contra el Espíritu. El pecado imperdonable en la Biblia es atribuirle al diablo las obras que el Espíritu Santo hace, de milagros, de bendición, se las atribuyen a él, o viceversa. De nuevo salen a relucir las falsas enseñanzas como de estas doctrinas, de estas iglesias que enseñan que la estrella que guiaba a Belén, a los sabios del oriente, era una manifestación de Satanás. Satanás guiando a Jesús, a las personas. ¿Qué cosa tan blasfema? Que no es una persona el Espíritu Santo, otra blasfemia. Que no es Dios, peor. Que es la fuerza activa. ¿Qué cosa estamos enseñando? Dicen: la palabra Trinidad no existe en la Biblia, por eso no, está mal. Pues la palabra fuerza activa tampoco, y tú la crees. Otros, sin ningún fundamento bíblico, enseñan que el Espíritu Santo puede revolcar a las personas en el piso, hacerlas reír sin parar, sin ningún control, orinarse y hasta vomitar, hablar en lenguas sin ningún orden. Y eso, pues la verdad es que raya en el satanismo. Cuidado con las cosas que enseñamos, ¿no? Tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. El Señor, de Él es la venganza. Y dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que haga cualquiera de estas 3 afrentas descritas en este punto en Hebreos será afrentado con mayor condenación. Hago un resumen de lo que estamos diciendo. Los 5 puntos que hemos tratado. Primero, aquella persona que ve milagros y no se arrepiente recibirá mayor condenación. Aquel que dice ser siervo de Dios pero devora las ovejas, igualmente. Aquel que conociendo que Cristo viene y no se prepara, mayor condenación. Aquel que cierra su corazón al Evangelio, por más que el Señor le hable y lo cierra, mayor condenación. Aquel que pisotea, menosprecia, afrenta a la Trinidad, mayor condenación. Termino con 3 textos y lo digo muy rápido por razón del tiempo. Solamente digo los puntos y los versículos y lo leo así como están.
Mientras hay vida y esperanza. Punto número 1, Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Quizás usted conoce hasta de memoria este versículo. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza. 2. Solo hay dos caminos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el segundo punto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Tercer punto. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Porque aunque hayamos hecho todo lo anterior, pero si estamos en vida y esperanza y le pedimos perdón a Dios, en Jesús hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero finalmente, el último punto. A los primeros hablando de esperanza y del perdón del Señor. Pero finalmente, Dios es justo. Salmo 62, 11 y 12. Una vez habló Dios, y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios es justo. Mayor condenación recibirán algunas personas, más que otras. Pero aquella persona que busca a Cristo, no hay condenación para él, porque las cosas viejas han pasado y en el Señor todas son hechas nuevas. Busca a Jesucristo y tendrá vida eterna. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Amén. Así es. Cuando ya se pase lista nuestro nombre, cantaremos, gracias a Dios. Amén. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañaron por nombre. En verdad, gracias y por compartir este programa. Por favor. Sí, con gusto. Santos Gómez, María Karen, hermana, Ramírez Abdala, Peter Parker, suena el hombre araña, Mariana Garduño, Elías Gómez Corso, hermano, gracias a Dios, Inés Ruiz, Teresa Dionisio, Tani Marín, Estela Solano de Vázquez, Leonor Gómez, hermana, Elías Gómez, María Karen Ramírez, Airam Somar, Mariela Maza, Oscar Gómez y Danae Márquez. Gracias, hermanos. Dios los bendiga Gracias mucho. a Dios.
Con mucho gusto leeremos el texto que nos compartieron en un minuto más, si Dios Amén, quiere. amén. Pero antes vamos a hacer una oración. Por favor, acompáñenos. Padre, tú conoces las enfermedades de estas personas que vamos a citar y de muchos que no conocemos. Te rogamos por José Luis para que él pueda sanar de sus oídos, Señor. Tú puedes hacerlo, por eso te lo suplicamos. No reclamamos nada, no exigimos, rogamos, Señor, imploramos tu misericordia, porque tú puedes hacerlo y por eso lo creemos, por eso pedimos. Te pedimos por él, por Polo, por Jorge, por las hermanas de la iglesia que están enfermas, Señor, por Mariano que va a cirugía, por todos los que están en otras iglesias, están padeciendo, Señor, por el doctor de la Parra, por nuestros amigos que están muy delicados. Te ruego por aquellos a quienes se les dijo que ya no hay esperanza, pero tú eres nuestra esperanza. Tú eres el que tiene la última palabra, porque tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová nuestro sanador, tú eres el médico divino, para el cual no hay nada imposible. No solo eres médico, eres nuestra medicina. Te rogamos por ellos y esperamos en tu misericordia un milagro en Cristo Jesús. Amén. 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 En el nombre del Señor. El Señor contesta siempre la oración. Amén, Tomados amén, de su mano, sí. Sabemos que lo que el Señor decida es lo correcto. Amén. El Señor nos ayude a esperar y saber que en Él estamos seguros. Confíe, por favor, en Así Él. así es. Queremos invitarlo a nuestra casa. Tenemos la bendición en Ignacio de la Llave 1002. Tenemos los martes el culto de oración. Oramos por la Gracias salud, a así Dios. igual que hoy, por las familias, por el trabajo, por lo que usted diga, a las 7 de la noche. Los jueves también tenemos culto, pero ahí sí hay predicación, gracias a Dios, al igual a la misma hora, a las 7 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, donde es por edades, así nos acomodamos, gracias a Dios. Y en la tarde el culto general, donde también se transmite por Facebook y donde predica nuestro pastor. Gracias a Dios. Son las bendiciones que tenemos en Ignacio de la Llave 1002. Pero aquí cerca de Coatzacoalcos también, gracias a Dios, hay misiones. Gracias a Dios, hijo, que el Señor nos te permite servir en Pajapa los martes a las 5, detrás de la escuela Donato Padua. En Minatitlán los miércoles a las 6:30 en el cruce de las calles 523 de la colonia petrolera de Mina. Los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente al ADO en Nachital. Y los viernes a las 7 de la noche en Francisco Javier Mina 606, casi esquina con Zamora, en Acayucan. Gracias a Dios, gracias a Dios. E igualmente el Señor nos ha permitido tener ministerios en la iglesia, en los medios de comunicación, ¿verdad? Y nuestro pastor Gracias a Dios, tiene, hijo, gracias a Dios. Ahí está Aguas de Reposo los sábados en las secciones sociales de Diario El Istmo, que por cierto, si Dios quiere, va a cumplir 27 años de estar allí. Y en el radio también, Exa FM 101.7 los sábados a las 7 de la mañana, al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. Mañana, ¿verdad? ¿Cumpleaños? Oh, no? ¿qué dije? No, ¿cuándo El 19 de marzo. Ah, 19 de ok, marzo. gracias a Dios. Sí, sí. Por eso digo que no es mañana. Todavía le tengan los pasteles. Eso, gracias a Dios. Mm. Visite por favor nuestra página al abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx, gracias a Dios. Visítela por favor, ahí tenemos nuestros videos. Hemos tenido un detalle con el video de la semana pasada, pero si Dios quiere la vamos a subir completo. No, que el Señor lo acomode todo, gracias a Dios. Un problema con el internet que hay. Y gracias en verdad por estar con nosotros. Queremos pedirle que si usted gusta pueda compartir este programa, es para eso, para usted y para su familia. Queremos agradecerle al Señor por la bendición de tener 269 programas, gracias a Dios. Si Dios quiere, aquí estaremos hasta que el Señor nos llame a su presencia, con la bendición del Señor, o que el hermano José Luis nos diga que ya. Okay, bueno, no, gracias a Dios. Que el Señor nos ayude siempre a compartir la palabra de Dios. Queremos, antes de despedirnos con un texto, unas palabras para terminar, y compartimos el texto que nos compartieron. Bueno, si confiar en el Señor siempre, no importa lo que diga nadie. Jesús, a través de Isaías, nos da una promesa con su Espíritu Santo, y es que aunque los montes se muevan y tiemble la tierra, no se apartará de nosotros su pacto de misericordia. Confiemos en el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Amén. Su palabra es fiel. Amén. Salmo 37:4 escrito está: pon asimismo tu delicia en el Señor, en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Confiemos en Dios. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Si lo toma con fe, se arrepiente de sus pecados y busca a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Muchas gracias. 911, ¿dónde es su emergencia?
¿911 dónde es su emergencia?